Llega el Eurobasket, llega el momento de dar nuestras predicciones y eso significa que llega el momento de equivocarse a lo grande y de lanzarse absolutos triples. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Gigantes del Básquet, mi nombre es Sergio Rabinal, si os gusta lo que hacemos dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para dejar nuestras predicciones de cara a este Eurobasket que, como ya sabréis, ya habrá comenzado, pero como toca, hay que hacer las predicciones. Llega el momento de que yo me equivoque a lo grande, como os decía en la introducción. Yo tengo aquí, me pegué ayer por la tarde haciendo completamente el cuadro, hice el cuadro entero sacando del sistema de competición, intentando predecir qué es lo que va a suceder en cada uno de los grupos y en función de ello, organizando el cuadro y los cruces de octavos de final, cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me ha dejado y va a ser un poquito batiburrillo este vídeo, no me lo he preparado mucho más allá de dejarme las predicciones puestas. Voy a empezar por lo grande, voy a empezar con la cosa más importante y es quién va a ser el campeón de este Eurobasket 2025. En mi opinión, yo creo que el 99% de la gente, salvo los que quieren ir siempre contracorriente, es Serbia. Serbia tiene el mejor equipo, las cosas como son, tiene el mejor equipo, tiene la mejor plantilla. Tiene, no sé si al mejor entrenador, pero sí a uno de los más avispados y uno de los más, bueno, literalmente el más experimentado de todos, como es Svetislav Pesic, y tiene sin duda al mejor jugador, que es Nikola Jokic, que por cierto, hoy hemos publicado el top 15 de jugadores de cara a este Eurobasket, no solamente mi opinión, sino la opinión de otros 6 compañeros, lo cual le da un poquito más de entidad para algo tan subjetivo como es un ranking. Bien, para mí Serbia va a ser el campeón, tendría que pasar un absoluto cataclismo para que no veamos a los balcánicos colgarse el oro, el cual sería el primero desde que son país independiente. Hay que remontarse a el Eurobasket de 2001 para la última vez que se coronaron como campeones de un torneo en Europa, y en el Mundial de 2002 cuando ganaron a Argentina, cuando todavía eran Yugoslavia, como la República Federal de Yugoslavia. Bien, al caso, importante, Serbia. Es el equipo que mejor juega, no sé si lo habréis visto durante la preparación, pero el nivel de superioridad que ofrecen es mayúsculo, consiguen ventajas con un simple bloqueo directo, si quieren jugar más largos son capaces de enrocar y de enrevesar muchísimo el juego para conseguir encontrar ese tiro, ese pase debajo de canasta, es una cosa de locos. Yo no recuerdo una selección con semejante dominio desde la selección española del año 2009 en términos de Eurobasket. Evidentemente, en torneos de Juegos Olímpicos y Mundiales hemos visto a España, a Francia, a Estados Unidos conseguir un nivel de juego incluso superior, o al menos por lo que hemos visto hasta el momento, pero bueno, en términos de campeonato de Europa yo no recuerdo un equipo tan superior en los últimos años como lo que tenemos de Serbia, que tiene 2 o 3 jugadores capaces de solaparse el uno al otro dentro de una rotación absolutamente interminable y que con los descartes ya te podía salir algún que otro equipo bastante interesante. Bien, pasamos a cuál sería la final y el resto del podio. Para mí la final, después de haber construido el cuadro, luego lo desglosaremos un poquito, será Serbia contra Alemania, perdiendo evidentemente Alemania porque por tanto es Serbia el campeón en las predicciones, y el partido por el bronce. Aquí viene una de las grandes sorpresas, que sería, yo creo que Italia, el equipo que terminaría en tercera posición, y el cuarto, Francia. Bien, ¿por qué estoy tan arriba con Italia? No porque me guste especialmente la selección italiana, ni porque crea verdaderamente que Pocheco tiene la piedra o ha descubierto la piedra filosofal para sacar el máximo partido del conjunto italiano, sino por el lado del cuadro y cómo está construido este sistema de competición. Grecia está dentro del grupo C, eso les encuadra junto con Grecia. Italia está dentro del grupo C, lo cual les encuadra junto con Grecia, España, Bosnia-Herzegovina, Georgia y Chipre. Eso significa que si pasan como primeros de grupo, que es lo que yo tengo previsto, se enfrentarían al cuarto del grupo D. El cuarto del grupo D probablemente sea Israel, porque tienen a Francia, Eslovenia y Polonia. De tal manera que si pasasen de fase, es decir, si llegasen octavos, ganasen ese emparejamiento, pasarían a cuartos, donde se enfrentarían al ganador del partido que mediría y lo tengo aquí apuntado, al segundo del grupo B y al tercero del grupo A, que eso se traduce dentro de mi cuadro al ganador del partido entre Lituania y Turquía. Y esto es importante, porque yo aquí creo que Turquía puede ser una de las grandes sorpresas, y ya os lo adelanto, de este torneo. Una Turquía que cuenta con Alperen Sengun, pero que, en mi opinión, acabaría cayendo contra Italia en cuartos de final, dándole la
el acceso directo a esas semifinales, donde, pues bueno, perderían contra Serbia por el lado del cuadro en el que están encuadrados. Eso es un poco la razón por la cual tengo a Italia como la gran sorpresa de este Eurobasket de 2025. Vamos a hablar también un poco de la posición de España. Ya sé que este vídeo va a ser un poquito caos, ¿vale? Es un poco caos porque las predicciones son lo que son. Posición para España. Yo creo que van a ser eliminados, dado mi cuadro, en cuartos de final por Alemania, tras ganar España a Eslovenia en los octavos de final. ¿Por qué digo esto? Porque para mí Eslovenia va a terminar en tercera posición y España va a terminar segundo de su grupo. Por tanto, cruzarían en octavos de final y yo creo que España tiene muchísimas más armas que Eslovenia para ganarles en un partido único. Donde Eslovenia, sí, tiene a Luka Doncic y sí, les ganó, por ejemplo, en el año 2021 en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos. Pero yo, francamente, no me termino de creer a Eslovenia, que puede ser, sin duda, una de las grandes decepciones y la razón por la cual los le ha colocado también en esa posición. Creo que Eslovenia, más allá de Luka Doncic, no tiene armas para poder competir con prácticamente ningún equipo. Y además tiene un lado del cuadro, o al menos una fase de grupos, que va a ser un pequeño reto para ellos porque son Polonia y son Francia e Israel, pero más allá de eso yo creo que están todos prácticamente en el mismo nivel. Va a definirse por muy poquitas cosas, pero creo que, que el conjunto balcánico no tiene lo necesario, no tiene no tiene el potencial que sí que le hemos visto en anteriores torneos, pese a que Luka Doncic probablemente llegue a un nivel individual mayúsculo. Bien, hablemos también del máximo anotador. Máximo anotador de este torneo. Puntos totales, Giannis Antetokounmpo. Promedio, Lauri Markkanen. Es decir, al revés de lo que vimos en el Eurobasket de 2022. Giannis, yo creo que por puntos totales, como creo que pueden llegar a cuartos de final, pues va a acabar metiendo más, pero en promedio Lauri Markkanen puede acabar mucho mejor, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha realizado durante la preparación del Eurobasket, incluyendo un auténtico partidazo de 48 puntos contra Bélgica. Lauri Markkanen es a día de hoy uno de los jugadores más determinantes en el puesto de 4, alguien que puede lanzar desde la larga distancia, poner el balón en el suelo, en definitiva crearse su propio tiro, mientras que Giannis Antetokounmpo es una auténtica fuerza de la naturaleza y así lo ha demostrado en todos los últimos torneos que ha disputado con la selección helena. Ambos están llamados a ser los dos grandes anotadores de esta edición, uno por una cuestión de promedio y otro por una cuestión de puntos totales, aunque quizá les acaben diferenciando décimas en términos de promedio. MVP. La realidad es que este premio lo acaba ganando en la mayor parte de casos el mejor jugador del equipo campeón. Y en este caso no podría ser otro que Nikola Jokic. Para que os hagáis una idea y para que tengamos un poco de perspectiva, los últimos jugadores en ser MVP que no ganaron el torneo fueron Dirk Nowitzki en el año 2005, que fue plata, Šarūnas Marčiulionis en el año 1995 con Lituania, que fue segundo también, y Corbalán en el año 1983, donde también España fue segundo tras perder esa final contra Italia. Jokic, como ya os he dicho, es el mejor jugador. Si Serbia acaba cumpliendo todas las expectativas, va a ser el MVP sin ningún tipo de discusión. Y yo creo que en este punto todos podemos estar de acuerdo dentro de lo volátiles y variables que pueden ser las predicciones. Quinteto ideal. Aquí sí que suele haber bastantes más variables si hay un jugador que no ha llegado a la final o dentro de las semifinales como poco. Y creo que voy a repetir bastante de lo que vimos durante el año pasado no, durante el Eurobasket de 2022. He puesto a Jokic, jugador que jugaría la final. He puesto a Giannis, que en mi cuadro se quedaría en cuartos de final, pero ya pasó lo mismo en Eurobasket de 2022. Simone Fontecchio, que bueno, en última instancia sería el mejor jugador del equipo que ha acabado en tercera posición. Franz Wagner, y aquí la duda que tengo es entre Dennis Schroeder y Bogdan Bogdanovic. Cualquiera de los dos me encajaría dentro de este quinteto ideal y dependería un poquito, yo creo, de lo que voten los periodistas que tengan derecho a elegir. Gran sorpresa, como os decía, Italia o Turquía. Turquía, que no pasa de unos octavos de final en un Eurobasket desde el año 2001. Que fue además cuando fueron anfitriones y fue la primera ocasión en toda su historia que pasaron de octavos de final en el Campeonato de Europa. Se quedaron muy cerquita en el año 2022, quedando eliminados por Turquía, por Turquía, bien, evidentemente, quedando eliminados por Francia en la prórroga, pero yo creo que este año sí que tienen verdaderas opciones de llegar lejos, con un Alperen Sengun que está a un nivel extraordinario y que creo que tanto Cedi Osman como Adem Bona y Shane Larkin pueden hacer que Turquía llegue bastante lejos en este torneo. Gran decepción. Yo aquí he metido tanto a Lituania, que parece a veces que la vamos a poner siempre dentro de la lucha por las medallas y acaba siendo siempre una de las grandes decepciones porque nunca acaba de conseguir cumplir todas las expectativas, así como Eslovenia, que la meto como decepción porque, claro, teniendo a Luka Doncic, todo el mundo, pues bueno, la acaba poniendo muy alto.
Pero la realidad de lo que hemos visto es que Eslovenia tiene muchísimos problemas para anotar, tiene muchísimos problemas para encontrar la consistencia necesaria en un partido de baloncesto, y además es que Sekulic, pues bueno, no es santo de mi devoción desde el puesto de entrenador, a pesar de que hace muy buen trabajo despejando y liberando tiradores para Luka Doncic. Lejos de eso, me ha decepcionado bastante como entrenador. Jugador, esto es una categoría que me he sacado un poquito de la chistera, pero que me apetece hablar de ello, que es una excusa para hablar de jugadores que es difícil encontrarles un encaje en un vídeo o en un artículo. Jugador que nadie espera y que acaba sorprendiendo. Aquí el primero que quiero mencionar es a Pelle Larsson, el jugador de la selección sueca, que viene de hacer una preparación maravillosa, que esto es algo bastante sorprendente, y que además en la Summer League, para los que le vieseis en la liga de verano con los Miami Heat, fue uno de los jugadores más llamativos, más de 18 puntos por partido, creo que fueron 2 o 3 asistencias de promedio, en unos Miami Heat, donde además, si no me equivoco, vimos a Stevenson en el reciente fichaje de Casa de Monzaragoza en Liga Andesa. Tiene buena pinta este jugador sueco, y yo espero que, a pesar del cuadro y del grupo que les ha tocado a los buenos de Suecia, pues bueno, quedarán eliminados, pero al menos Pelle Larsson puede ser un jugador muy a seguir. Otro nombre, Krister Zoric, el jugador de Hajduk Lleida, que ya tuvo unas ventanas muy buenas con Letonia durante estos últimos meses, y que es un base bastante a tener en cuenta, y yo creo que puede dejar buenas sensaciones, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes lesiones que afronta el equipo de Letonia, que no va a contar con Rodions Kurucs, y que va a tener que nutrir muchísimo a Kristaps Porzingis junto con Andris Gratchulis o con Arturs Zagars. Otro nombre, Nadir Ify, el jugador francés repescado después de esa lesión de Matthew Stratzel con la selección francesa, y que viene a hacer un primer año en Euroliga extraordinario. Un jugador brutal, a mí me encanta. Nadir Ify representa todo lo que está bien dentro del baloncesto, un talento puro, un nervio, un desborde, un jugador brutal que o te encanta o lo odias, y a mí personalmente me flipa, por tanto yo lo meto como uno de los jugadores que no es que nadie espere, pero sí que puede sorprender a muchos, y que a ver cómo lo utiliza Foto, que me corrigieron el otro día que no se decía Fato, sino Foto. No se me da muy bien en francés, pero bueno, a lo que voy. Otro jugador, Filip Petrusev, que lo ha estado utilizando Svetislav Pesic como 4 durante toda la preparación, y la verdad es que encaja muy bien con Nikola Jokic al lado en esas asociaciones de high-low, entre el poste alto y poste bajo. La verdad es que el jugador de Estrella Roja y Olympiacos esta última temporada lo ha hecho realmente bien, y que creo que puede hacer un muy buen torneo, pese a que, insisto, tampoco Filip Petrusev sea santo de mi devoción. Siguiente jugador que creo que puede sorprender o dejar muy buen torneo entre los equipos y selecciones que están en la parte de abajo, que es Vít Krejci, jugador de Chequia, del equipo dirigido por Diego Campo, que, bueno, ante las bajas de Tomas Satoransky y de Jan Vesely, pues tenemos a un jugador NBA que ha estado progresando muy por debajo del radar en los Atlanta Hawks en estas últimas temporadas, que se ha ganado su puesto en la liga estadounidense, el jugador de la cantera de Casa de Monzaragoza, y que Vít Krejci, pues bueno, yo creo que tiene y está en el punto ideal para dar un paso adelante, para confirmarse como un jugador a tener en cuenta dentro del baloncesto europeo, y que puede comandar a esa selección checa si, pues bueno, no le afectan las lesiones, y pese a que tengan un lado del cuadro, insisto, bastante complicado como para pasar de fase. Y en última posición quiero quedarme con Rokas Jokubaitis, el ex del Barça, y que ahora pone rumbo a Bayern de Múnich después de un año realmente bueno en Maccabi Tel Aviv, las cosas como son, ha hecho muy buen año en Euroliga, y el jugador zurdo de Lituania puede, yo creo, ser uno de los jugadores a tener en cuenta dentro de este torneo, y que si Lituania consigue superar esa particular techo de cristal que suelen tener en los torneos, y que están siempre llamando a las puertas de ser una de las decepciones, yo creo que puede ser un jugador a tener en cuenta. Bien, mientras se me descuadra la cámara, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí estas predicciones. No voy a acertar ninguna, más allá yo creo que de la cuestión de quién va a ser campeón y quién va a ser segundo. Pero bueno, dejadme vuestras predicciones, dejadme vuestro campeón, dejadme el resto de vuestra pelea por el podio, del primero al cuarto. Aunque el podio sea en las 3 primeras posiciones, pero para también tener un poco de perspectiva de cómo son vuestras semifinales, vuestro MVP, vuestra sorpresa y vuestra decepción. Os leo en comentarios, como siempre, desde el respeto, y a ver cuántas acierto cuando llegue el 14 de septiembre, que termina este Eurobasket de 2025, que acaba de empezar, que ya están ahora mismo jugándose los partidos, que los podéis ver tanto en RTV como en Courtside, y evidentemente en Gigantes del Básquet os traemos toda la actualidad del Campeonato de Europa de 2025. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.